Son varias cosas. Lo primero es acudir con un otorrinolaringólogo para realizar una revisión, o sea, se le ven los oídos para ver cómo están, primero el conducto auditivo externo, que esté libre, que no haya alguna malformación, que la membrana timpánica no esté abombada o que tenga líquido en el interior del oído, ¿sí? Porque todo eso nos puede dar a veces pérdidas auditivas de diferente tipo. Entonces, primero que nada se necesita una adecuada exploración física del paciente. También nariz y garganta, porque a veces pacientes que tienen problemas de faringitis, de adenoiditis, también les puede inflamar la trompa de Eustaquio, que es la desembocadura del oído, como su drenaje, y al estar inflamado también ocasiona una sensación de oído tapado y hace que el niño no pueda escuchar adecuadamente. Una audiometría es un estudio en el cual se determina si existe o no pérdida auditiva. Se colocan unos especies de audífonos en los oídos, primero de un lado y después del otro, y se emiten sonidos a diferentes decibeles para ver si el paciente los está escuchando. Entonces, en base a esto, se emite una gráfica que sería más o menos algo similar a esto. Esto nos da una audición normal, por ejemplo. A partir de 20 hacia arriba es una audición prácticamente normal. Los niños deben escuchar incluso a 10 o en 0 o menos 10, algunos niños. Y ya de 20 para abajo, decibeles, pues empieza a haber pérdidas auditivas. Existen diferentes tipos, ¿no? Pero es más o menos como se ilustra una gráfica de una audiometría. Aquí son los decibeles, ¿no? Lo normal es de 20 para arriba y ya más de 100 pues es casi un oído que no va a escuchar. Y si lo tomamos en base a de derecha a izquierda, los tonos de 125, 250 más o menos se llaman tonos graves. Son voces de hombres o cosas que suenan muy ronco. Después viene la zona media y a la parte más izquierda tenemos los tonos agudos, que serían pues voces de mujeres o cosas que sean muy de tono muy agudo, ¿no? Un pi, ¿no? Un sonido más o menos así. La voz de la palabra decimos que se encuentra entre los 500 y los 2000 Hz. O sea, un humano cuando habla emite más o menos esas frecuencias. Ya algo muy agudo, pues sea no sé, un avión pasando a muy alto, cosas que nada más a lo mejor los perros a veces logran detectar y uno no nos damos cuenta, ¿no? Entonces siempre es bien importante considerar que esta parte esté conservada. Por ejemplo, los viejitos cuando empiezan a perder audición empiezan a tener pérdidas en tonos agudos, que a veces no son muy detectables, por eso a veces no se le da tanta importancia hasta que alcanza esta zona y que esta zona esté en unos decibeles bajos, ¿no? Entonces sí hay que considerar varias cosas en la audiometría. Ya después de haber hecho una exploración, se hace una pequeña prueba que se hace aquí en consultorio. Es una prueba muy viejita, pero es muy buena, que se llaman los diapasones. Entonces, en base a esto nos damos una idea si sí o no existe una pérdida auditiva. No a todos los pacientes los mandamos de entrada a realizar este estudio. Entonces, solo si hay alteraciones en los diapasones, mandamos a un paciente a hacer una audiometría. Si yo en la exploración física encuentro alguna alteración, a veces primero damos tratamiento. Y si esto no corrige, entonces puedo hacer la audiometría. Ahorita en particular va dirigido a pediátricos, pero por ejemplo en personas grandes también que ya empiezan a dejar de escuchar bien, pues se realiza. En los niños a veces las infecciones virales como el sarampión, varicela, rubiola, sobre todo si esto da a nivel cuando está embarazada la mamá, puede dar pérdidas o sorderas de un oído o de los dos. También ya en un paciente pediátrico pueden dar también, aunque es menos frecuente,
y está muy relacionado a veces cuando da meningitis. A veces los niños pierden el oído. También a veces lo que no muchos médicos se ponen a ver es que muchos antibióticos pueden ocasionar también pérdida auditiva. Entonces siempre hay que estar al pendiente. Nosotros como otorrinos, bueno, jamás damos este tipo de antibióticos, ¿no? Pero a veces otros médicos se les olvida o no lo sé y lo siguen dando. Las pérdidas auditivas o hipoacusias se dividen y, por ejemplo, te decía yo que de 20 para abajo empieza a considerarse como una hipoacusia. Entonces, de 20 a 40 tenemos una hipoacusia superficial, de 40 a 60 una media, de 60 a 80 una severa y por abajo es una profunda. Entonces, eso ya lo hace el otorrino, ¿no? Le tiene que entregar al paciente, pues este niño tiene una hipoacusia de tal tipo, ¿no? Además, dentro de las gráficas de la audiometría, llevamos dos líneas por oído, digamos, una punteada y una corrida. La corrida habla de una audición que se llama aérea, que es lo que entra a través del tímpano y los huesecillos, y la otra es una audición ósea, que es lo que entra al vibrar o al transmitir el cráneo, ¿no? Entonces todo esto nos da diferente tipo de pérdida auditiva y nos da un tipo de enfermedad. Por ejemplo, si yo tengo un niño que se enferma mucho en la garganta y se está quedando moco en el oído medio, entonces nos va a dar una hipoacusia conductiva. ¿Qué es esto? Que la línea ósea va a estar por debajo de mi línea aérea. El audiólogo o el otorrino en su caso, en el cual ya debe de llevar o entregarle al paciente una interpretación de su estudio con un diagnóstico y un tipo de pérdida auditiva. Él debe de tener un diagnóstico y sí es importante que sepa, por ejemplo, a lo mejor si ya es una superficial, una media, una profunda, para saber cómo está escuchando ese niño. Si yo tengo un niño con una hipoacusia severa, pues él ya va a ser de entrada candidato a dependiendo de la enfermedad, pero a lo mejor a un aparato, ¿no? Si tengo un niño con una hipoacusia superficial o media, a lo mejor es suficiente con, obviamente que tenga su tratamiento y todo, pero que en la escuela considerar siempre tenerlo en las filas de hasta enfrente, estar al pendiente, o el niño también debe de saber que que a ese niño hay que hablarle viéndolo directamente, no puede estar el maestro volteado en el pizarrón y esperar que el niño o los niños que tengan algún problema escuchen o entiendan su clase, ¿no? Entonces sí son ciertas cosas que tiene que considerar el maestro.